Hola gente, bienvenidos a un capítulo más del podcast, el proyecto Podcasting Faxo. Estamos con Junior. Junior, ¿qué tal, viejo? Todo bien, Mati. Todo bien. Junior sin lentes. Siempre sin lentes, por una cuestión estética. Lo que ocurre es que el reflejo de la luz se queda en mi lente y parezco una especie de cyborg. A mí me gusta, pero por una cuestión estética nomás. Entonces, hoy brevemente vamos a hablar acerca, vamos a tratar de abarcar todo lo que se pueda acerca de la extensión universitaria. Le tenemos, ella se va a presentar y le tenemos a la querida profe Olga. Profe Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola chicos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sin presión, profe. Sin presión. No, Tranqui. Una conversación mí, normal. No, la verdad que para mí es un gusto que ustedes desarrollen este proyecto, que acaba de decir que es un proyecto de extensión también. Sí, también. Y aparte ustedes los dos súper activistas y realmente necesitamos este tipo de contenidos en la facultad y no solo en nuestros faxos, sino que en la UNA y en el ámbito universitario en general. Así que felicidades por el espacio y un saludo a todos. Sí, gracias, profe. Bueno, Gracias. comentar también que este va a ser oficialmente el tercer capítulo que se va a subir en el canal de YouTube. Tercero/cuarto, sí, está bien. Tercero/cuarto. Entonces, Junior, no sé si querés empezar a contextualizar más o menos qué es lo que vamos a tocar hoy. En primer lugar, digamos, agradecerle a la profe Olga que nos está dando su tiempo. Es muy importante que nosotros podamos contar con las palabras de una persona que cuenta con experiencia en el área, que ya viene trabajando. Así que es un placer enorme poder contar con tu participación en nuestro proyecto. Y como mencionó Mati, nosotros hoy vamos a ver lo que es la extensión universitaria, que muchas veces no se entiende muy bien la función. Pero antes de entrar en eso, profe, queremos saber un poco más de vos. Sí. ¿Quién es la directora de extensión de la FAXO? Bueno, qué emoción. Tranquilo. Yo soy Olga Paredes. Soy de profesión abogada y licenciada en trabajo social. En realidad estudié ambas carreras a la par. Terminé en el 2015 de abogacía y luego defendí mi tesis en el 2017 de trabajo social. Pero soy así realmente una hija del ITS, del Instituto de Trabajo Social. Y un poco también vinculado a la Facultad de Derecho, obviamente, y Ciencias Sociales, así que tenemos ahí una hermandad con los compañeros y colegas también sociólogos y sociólogas que son de la escuelita, la ex escuelita. Así que, un poco de esa es mi vida académica. Después, aparte contar que mi vida académica siempre estuvo muy vinculada a la lucha estudiantil también, universitaria. Yo empecé mi militancia estudiantil en la Facultad de Derecho siendo delegada de curso. Eso después me fue llevando y en trabajo social llegué a ser secretaria general del centro en el 2014 y ocupar otros cargos también en el gremio estudiantil. Y en Derecho también llegué a ser en el 2015 vicepresidenta y en el 2014 también era miembro del centro de Derecho, y también era secretaria general acá de Trabajo Social. Wow. Y fue así una experiencia muy interesante porque ustedes saben que son en las prácticas o en la cultura, digamos, de nuestras facultades son bastante diferentes, ¿verdad? Obviamente Claro. Los de Derecho y los de Ciencias Sociales, Faxo, Trabajo Social, somos bastante diferentes pero hermanados a la vez, ¿verdad? Porque finalmente las ciencias sociales y jurídicas están súper vinculadas, ¿no? Total. Así que vino un poco de ahí, mis raíces son de por ahí, ¿verdad? Y por eso ya en el 2019 entré como docente acá en la Faxo, docente de abordaje profesional, que para mí personalmente es así la materia que a todo trabajadora social le marca, es la materia troncal, la columna vertebral de la malla curricular de trabajo social. Yo así lo veía ya como estudiante y ahora tengo el gusto de ser docente de abordaje 3, donde abordamos justamente las políticas sociales, ¿verdad? Y además de eso, tengo a nivel académico una especialización en políticas públicas, una maestría en ciencias sociales que ahora justamente estoy culminando, una maestría en gestión de proyectos. Yo también estoy haciendo una maestría en gobierno local con una beca del Claxo y espero que pronto también apuntando para el doctorado. Así que estamos estamos con esos proyectos. O sea, que es lo que me hizo pensar ahora. ¿Cuántos videoratos tenés que usar para llenar tu currículum, profe? No, ojalá. Es un desafío siempre, ¿verdad? Por un lado, eso es muy interesante, no es el tema de esta conversación, pero es muy interesante a veces debatir que, por un lado, sí, esta sociedad
actual y su ritmo nos exige así una súper especialización, Claro. al punto que a veces uno está súper especializado y hay casos de muchos amigos que a veces se quedan sin trabajo o les Sí. dificulta encontrar trabajo, o cuando encuentran no ganan lo que deberían ganar para su cualificación. Y bueno, por un lado el ritmo al que nos lleva la sociedad, pero por otro lado, bueno, uno tiene que tratar de no perder también el hilo de por qué uno estudia. O sea, Ok, finalmente no debería ser solo por reunir cartones, ¿verdad? Claro. Que justamente en el ámbito judicial, por ejemplo, se da mucho eso Mucho. también, ¿verdad? O sea, como ahora hay todo un proceso de concurso de los magistrados, entonces muchos juntan cartones, juntan, y obvio, o sea, le suman más puntos al concurso. Pero bueno, finalmente también, más allá del cartón, ¿para qué estudiamos, verdad? O sea, para conocer qué nos motiva y finalmente cuál es el fin social también, personal y social, de todo ese esfuerzo que le estamos dando, o todo ese tiempo al menos que le damos a asistir a clases y a hacer todo ese proceso, ¿verdad? O sea, Claro. sí, Es me gustaría llegar Que con- de hecho en las ciencias sociales se cuestiona mucho eso, Claro. ¿no? ¿Verdad? El acumular cartones nomás, Claro. o como dice el profesor Ortiz, credenciales. La sociedad credencialista. Claro, y Claro. nosotros cuestionamos desde la academia, o tratamos de cuestionar eso, ¿verdad? No porque sea algo malo, ¿verdad? Porque Sí, sí, sí. muchas veces se naturaliza el hecho de estudiar para un objetivo en general, no solamente para trabajar. Entonces, eso, ahora, quizás eso, ahora. Y, profe, queremos que nos definas brevemente qué es la extensión universitaria. Porque yo me encontré, esto es una realidad, evidentemente vamos a compartir quizás la opinión. Muchas veces hay alumnos que llegan a tercer año, cuarto año y curiosamente no saben qué es una extensión universitaria. Porque se le pregunta, de verdad, estuvo en alguna, pero no te sabría definir qué es. Entonces, empezamos por ahí, ¿verdad? Sí, un pequeño comentario. Yo creo que eso conecta también con lo que estabas comentando, profe, el tema del fin de la profesión, ¿verdad? Yo creo que muchas veces la extensión universitaria te da una visión distinta o te introduce ciertos elementos que contribuyen en tu formación personal y que, como dijo Mati, no siempre son tomados en consideración o no se entienden muy bien. Y de ahí viene toda nuestra preocupación Claro. por lo que es la extensión. Y bueno, básicamente, si nos podés definir qué es una extensión universitaria. Bueno, voy a empezar por una definición así como, ¿cómo decir? No precisamente atípica de las ciencias sociales, pero apelando a la multidisciplinariedad de la ciencia, voy a empezar diciendo algo que quizá para muchos sea totalmente desconocido, que la extensión universitaria está en la Constitución Nacional. O sea, así como está el derecho a la vida, el derecho a la calidad de vida también, a un ambiente sano y bueno, una cantidad de Claro. derechos que están establecidos en la parte dogmática de la Constitución, también la extensión universitaria, así, taxativamente, ¿verdad? En el apartado, en el articulado que se refiere justamente a las universidades. Entonces, está, digamos, establecido en la ley más importante y que nos protege y ampara a todos los paraguayos y las paraguayas, ¿verdad? Pero ¿cómo se baja eso realmente, como ustedes están diciendo, a las políticas públicas que se encargan desde las universidades nacionales y también en general desde la educación superior en global en Paraguay, ¿verdad? Y bueno, hay un consenso en realidad a nivel latinoamericano en general que la extensión es así como la pata más floja en la formación universitaria en toda la región, ¿verdad? Un poco por eso, porque no está tan clarificado el concepto, un poco porque también hay una visión un poco mercantilista de la educación que hace que finalmente, obviamente, también la extensión sea algo más de corte asistencial. Y también una cuestión así político-administrativa. Hay veces que los rectores o los decanos, decanas, no entienden así exactamente qué es la extensión. Y por otro lado, a su vez, tampoco hay un interés de poder profundizar en esa área, ¿verdad? Así Claro. que en ese sentido, por supuesto, desde la FARSO, nosotros como quienes llevamos el pensamiento crítico a las ciencias, y específicamente desde las ciencias sociales, obviamente que le damos una importancia y por sobre todo una reflexión en todo el proceso que es característica de nuestra institución, ¿verdad? Bueno, un poco por ahí diciéndoles que esto no es una cuestión azarosa, ¿verdad? Sino que ya el Estado paraguayo, digamos, reconoce la importancia de la extensión y debería realmente de forma más integral bajar eso a todas las universidades y a la educación superior en general en nuestro país, ¿verdad? Por un lado, eso es un pendiente realmente. Y bueno, por otro lado,
A su vez, la extensión también es algo incipiente realmente en nuestro país. A nivel 1, por ejemplo, la primera reglamentación sobre la extensión universitaria recién ocurrió ahora en el año 2021, hace muy poco, y prácticamente durante todo el tiempo anterior, desde el 2005 hasta la fecha, nos referíamos con una resolución que básicamente establecía algunas directrices muy generales, pero que no profundizaba respecto a lo que es realmente la extensión que recién se hace ahora. O sea que ese es un esfuerzo y un logro también muy importante de esta gestión del rectorado, que deja como un legado importantísimo, ¿verdad? Disculpame que te interrumpa. Adelante, Junior. Dos comentarios que si no decía ahora se me iba a pasar. Sí. El primero, creo que voy a concordar, o sea que Mati va a concordar conmigo, la importancia de este enfoque multidisciplinario. Todo esto que vos mencionabas, las leyes, por ejemplo, de que está contemplado en la Constitución Nacional, eso es algo, sinceramente, no diría novedoso porque no es algo nuevo, Claro. pero es algo que no se maneja tanto dentro de lo que es el ambiente universitario, por lo menos en cuanto a estudiantes. Pues los estudiantes llegamos a la facultad y empezamos a cursar la carrera, qué sé yo, primer año, segundo año, estamos ahí y sabemos que la extensión es algo que hay que hacer. Sí. Es así Una como, obligación. como decíamos, este tema de acumular títulos, pareciera ser que la extensión es algo que hay que acumular. No se sabe bien por qué, no se sabe Pero bien está para ahí. qué, y está ahí, ¿verdad? Sí. Y bueno, creo que es bastante esclarecedor este comentario que acabas de hacer y no sé, me quería pasar la oportunidad para hacerlo. Claro, es como que empezás el camino y te das cuenta de que en algún momento tenés que llegar a acumular tantas horas, ¿verdad? Sin embargo, es algo que se me ocurre también de que de repente no se ve el beneficio, es decir, una persona no piensa y dice, o sea que yo tengo que hacer tantas horas para, no sé, terminar la carrera, ¿verdad? Para recibir mi título, pero no se piensa de la forma, bueno, yo tengo tantas horas o tantos proyectos para hacer, que se puede aportar, ¿verdad? O sea, qué es lo que se puede, qué idea se puede hacer, ¿verdad? Se le ve más como una carga. Claro, un pendiente, ¿verdad? Que En vez de una posibilidad, yo creo que eso vamos a hablar que nos ha comentado el profe, pero se le ve como una especie de carga cuando tendría que ser una oportunidad. Exactamente, una oportunidad. Para hacer algo, para proponer algo para la sociedad. Así que todo esto que decís, toda esta cuestión, a mí particularmente me parece súper interesante, profe. O sea que, profe, a nivel Latinoamérica lo es un desafío, entonces. Es un desafío. Obviamente que hay a la Argentina, por ejemplo, obviamente que viene desarrollando toda una lucha y una reivindicación universitaria desde la reforma de Córdoba en 1918, obviamente tiene la extensión en un nivel mucho más avanzado, por citarlo, ¿verdad? O sea, hay una serie de circunstancias también que hacen históricas propias de nuestro país que hacen que la extensión, así como muchos otros ámbitos de la vida social justamente y de la participación ciudadana en general, se vean relegados, ¿verdad? No es nunca gastado decir que la dictadura de 35 años más larga de Latinoamérica y más sangrienta también dejó secuelas en todas las instituciones públicas, entre ellas las universidades nacionales y la más antigua, que es la UNA, la Universidad Nacional de Asunción, desconectándola de la sociedad, o sea, creando básicamente una especie de elitismo académico o profesional y separando a esa élite de las bases comunitarias del pueblo en general, de la sociedad en general, y sin conexión, ¿verdad? Entonces no hay una retroalimentación, no hay un diálogo, y por eso es súper interesante aquí la definición de extensión que nos trae el reglamento mismo de extensión universitaria de toda la UNA, que habla de que la extensión es un proceso dialógico, ¿verdad? O sea, que hay un diálogo, es un encuentro y un diálogo también, un intercambio que se da entre nosotros como comunidad académica y también la sociedad en general, porque a ver, claro, nosotros nos estamos formando para ser sociólogos, trabajadoras sociales, abogados, ingenieros, y obvio, tenemos una expertise que en algún momento vamos a ir a bajar en un campo laboral, social en general, pero en la sociedad en general, las comunidades, los barrios, las organizaciones sociales, también tienen sus aprendizajes y a veces conocen así muy claramente la realidad. O sea, nosotros a veces aquí nos ponemos la meta de hacer una investigación, hacer un diagnóstico social, averiguar los índices o las percepciones, pero en realidad a veces la comunidad, las organizaciones sociales o los movimientos tienen toda esa información súper clara porque vivencian y luchan y reivindican todo eso, ¿verdad? Entonces
A veces acortaríamos probablemente muchísimo tiempo y kilómetros simplemente estableciendo ese diálogo con la sociedad sin perdernos tanto en a veces rigurosidades académicas o científicas que son válidas, pero que finalmente uno no debe perder eso que decíamos, el objetivo. O sea, el objetivo es promover el desarrollo social integral de nuestro país, o sea, para todos y todas, ¿verdad? O sea, sin perder tanto tiempo en el proceso. Y esta definición de proceso dialógico Sí. está muy interesante, retomando un poco lo que habías comentado de que anteriormente se veía la atención como, o sea, históricamente se veía la atención como una especie de herramienta asistencial, donde hay una asimetría entre la población en general y el ámbito universitario, y el ámbito universitario es como el que provee, el que tiene una especie de autoridad, por lo menos a mí me queda así. Y con esto que vos mencionás, da la sensación de que, por un lado, creo que esto es importantísimo, por un lado, la universidad la universidad de facto no está disociada de la sociedad. Claro. Creo que eso es algo importantísimo, muchas veces se pasa por alto y lo mencionaste ahora. La universidad forma parte de la sociedad. Y otra cosa es esta cuestión de la reciprocidad de saberes. Más o menos, capaz usaste otras palabras, pero Sí, totalmente. esta cuestión de que podamos vincularnos con las distintas comunidades, con los distintos sectores de la sociedad, pero no desde una posición de yo me voy y te enseño, Claro. que muchas veces como nos ven a los que estamos en la universidad, sino de una posición de igualdad en la que cada uno tiene algo que ofrecer. Y realmente eso es muy importante, y todo parte de esta cuestión de proceso dialógico, y eso está en el reglamento. Sí, en esos términos bastante innovadores, y ahora que justamente lo hacen todo este recuento que me parece muy genial, justo me acuerdo de unas palabras que ayer nomás en una reunión decía nuestro coordinador de extensión, el profe Hugo Pereira, decía, chicos, acérquense nomás si tienen preguntas, vengan, porque miren que nosotros estamos acá pagados por ustedes, o sea, por la sociedad paraguaya, que a través de sus impuestos, ¿verdad?, permite costear una universidad pública, porque una universidad pública. Y mira, o sea, eso es algo que nosotros que dimos, ¿verdad?, distintas materias, realidad paraguaya, teoría del Estado, entre otras más, sabemos que así funciona, ¿verdad? Pero se nos pasa por alto. Esto mismo, volvemos al punto inicial, que a veces nos perdemos un poco del sentido que tienen las instituciones que se crearon, la universidad, un ministerio o los propios poderes del Estado, la función del Ejecutivo, del Presidente, el Legislativo. A veces no tenemos una claridad histórica, ni social, ni jurídica de cuál fue el proceso para que se crearan y cuál es el sentido, o sea, por qué y cuáles son sus funciones también, porque pasa muchísimo que no hay una claridad de, por ejemplo, entre los poderes del Estado. La gente no entiende bien qué hace el presidente, qué hacen los parlamentarios, qué hacen los magistrados, por ejemplo. Entonces es un tema que pasa mucho porque constantemente tenemos que hacer nomás este repaso por una cuestión ciertamente científica, ciertamente técnica, pero yo creo que también por una cuestión ética, ¿verdad? O sea, uno tiene que recordar un poco por qué la universidad existe, ¿verdad? Y existe para universalizar el conocimiento para que todos y todas tengamos acceso, ¿verdad? Cada una de sus circunstancias y sus gustos y la diversidad, ¿verdad? Pero sí, así que está bueno que nos fuimos un poco más allá de extensión, Sí. pero ciertamente está muy vinculado a eso, porque extensión, una palabra que ustedes van a escuchar muchísimo ahora es vinculación social de la universidad, ¿verdad? Algunos utilizan responsabilidad social, nosotros no nos adscribimos a ese enfoque, pero va a lo mismo, o sea, que la universidad se vincule efectivamente con la sociedad de una forma que sea democrática también, y no, digamos, justamente autoritaria en el sentido de venir a imponer una agenda, sino hacer una construcción participativa y democrática de hacia dónde vamos a ir trabajando juntos. Como cuando cada vez profundizas más un tema, le encontramos valor, profe. Porque totalmente, o sea, ver de cómo nace y de la forma en que se refleja acá la extensión universitaria que encontramos en la facultad es impresionante. Porque muchas veces esas preguntas más simples no nos preguntamos. ¿Sí? Hay como un rechazo a la pregunta, al diálogo increíble. Y estamos en una facultad, o sea, uno piensa a veces que es el lugar más propicio, y ese mero hecho de distanciarnos, incluso entre
entre integrantes del mismo estamento o entre los distintos integrantes de la comunidad académica de la facultad, hace que perdamos el foco, profe. Y yo comparto plenamente eso, que muchas veces se pierde el foco de cuál es la función, cuál es el objetivo. Y esto que mencionaste, dos cosas que me parecen importantísimas. La universidad está para universalizar el conocimiento, para salir afuera. Muchas veces uno piensa que la universidad se tiene que... Porque en la práctica lo que ocurre, lastimosamente, es que hay un repliegue de la universidad, de la academia sobre sí mismo. Sí. Pero en realidad surge por otro motivo, ¿verdad? Que es para difundir, para universalizar. Y yo creo que ahí, me va a corregir si me equivoco, ahí es donde la extensión cumple una función importantísima. Esto que estaba mencionando de la vinculación social, ¿esa sería la función de la extensión o tiene otras funciones? ¿Cómo entra la extensión dentro de esta función de la universidad de irse hacia afuera, universalizar? Totalmente, para hacerlo simple, como su nombre lo dice, busca extender todo eso que se genera en la universidad, que es conocimiento científico, claro, técnico, hacia afuera, eminentemente hacia afuera. Y recuperando otra vez lo que hablábamos al comienzo del artículo 79 específicamente de la Constitución, ¿verdad? Que habla sobre los tres pilares, en realidad, habla de los tres, que son la docencia, la investigación y la extensión. Ciertamente son tres, ¿verdad? O sea, la docencia, obvio, creo que queda más que claro que tenemos docentes, cada vez se están cualificando más acá en la FAXO, 3 docentes se están yendo a hacer el doctorado, 3 docentes más, ¿verdad? Además de los doctores que ya tenemos, o sea, estamos bastante bien y mejorando más aún en eso, ¿verdad? Sí. Investigación también, cada vez hay más apoyo con un poco lo que fue la creación del CONACYT y especialmente desde el 2008 en adelante que se le dio también otro enfoque al CONACYT que recibió más recursos, la investigación, o sea, no obviamente en la medida que el resto de los países de la región, pero estamos creciendo un poquito en investigación científica, en las distintas ciencias también, pero ahí en ese contexto que justamente estamos educando, enseñando, estamos generando conocimiento acá adentro, digamos, porque generalmente la investigación tiene a veces un enfoque más hacia adentro, ¿verdad? Sí, de la claro. universidad. Pero bueno, ¿cómo esas dos cuestiones vinculamos hacia afuera de la universidad? ¿Verdad? Conste que nuestra investigación social, por su propia naturaleza, tiene una relación directa con grupos, comunidades, movimientos, actores sociales, o sea, directo. Pero lleva eso a otras ciencias que no están tan cerca de la gente, digamos, para hablar rápido, como quizá física, ingeniería, a veces las leyes mismas, ¿verdad? Claro. Se hacen así entre cuatro paredes, entre algunos técnicos, claro, en el peor de los casos entre algunos políticos nomás, y bueno, y se queda ahí, no hay un proceso participativo, no hay audiencias públicas, no hay encuestas, todos estos métodos y técnicas de relevamiento que estudiamos para conocer qué piensa la gente, o sea, ahí está el punto, ¿verdad? O sea, nosotros como ciencias sociales tenemos otra vez como un deber doble, ¿verdad? De tratar de mostrarles a los demás colegas profesionales de otras áreas que necesitamos insertar lo social como algo transversal en todo, no importa si sea matemática, no importa si sea biología, no importa si sea arquitectura, imagínate, construir obras de infraestructura, ¿verdad? O ingeniería o arquitectura, por decir, ¿verdad? Se construyen a veces sin un plan social, de gestión social de ese proceso, por ejemplo, de construcción de la obra, ¿verdad? Entonces, y eso genera todo un problema que no voy a entrar a citar para no polemizar, pero que ha habido muchísimos acá nomás en la Asunción, sí, metropolitana, que ha sido así, ¿verdad? O sea, se han traído agendas, ¿verdad? Que capaz en los papeles está súper bien, o sea, está súper bien calculado, técnicamente es correcto, ¿verdad? Pero no es aplicable a esta realidad, porque tampoco nadie se ocupó de averiguar cuál es la realidad social que tenemos. Entonces, ahí está lo de la función realmente de extensión, que no es cosa menor. Yo misma diciendo todo esto digo, wow, qué gran responsabilidad, ¿verdad? sí. Pero es así, y tenemos que ir construyendo y haciendo, y en la medida que vamos haciendo también mejorando. Claro, con que no haya un estancamiento como tal, yo pienso que, porque muchas veces los procesos son largos, entonces el avance quizás sea un pasito, paso a paso, ¿verdad? Pequeñito, para contarle que no se pare, pero que hay un estancamiento. De garantizar la viabilidad de lo que se produce dentro de una unidad académica,
Porque eso es algo que pasa. Tuvimos experiencias muy recientes que tardaron años en tráfico, en un montón de cosas. Creo que casi todas las personas, por lo menos que vivimos en el área metropolitana de Asunción, vamos a saber de estos proyectos. Sí. Y entonces, como para redondear el tema de la función, en primer lugar mencionaste que es uno de los pilares de la universidad. Sí. Y eso muchas veces se pasa por alto. No es solo enseñanza, no es solo investigación, sino que también es extensión. Es un pilar de la facultad. La extensión es algo que tiene que hacer sí o sí una unidad académica, porque entra dentro de su esencia, de lo que le constituye como tal la extensión, que es esta vinculación Sí. con la sociedad. Con la sociedad. La otra cuestión que es súper interesante también. Independientemente de la carrera que siga. ¿no? Claro, porque todo impacta. Imagínate, no sé, se está haciendo una investigación para utilizar una tecnología súper innovadora en el área tal de la industria, Claro. pero resulta ser que eso va a causar un impacto social súper alto. Y si no hay esa extensión, ¿cómo una unidad académica va a saber cuál va a ser el resultado real? Porque los papeles son los papeles, Sí. los papeles todos somos bonitos, Totalmente. la realidad siempre es distinta. O sea, es como que una reflexión de la disciplina, porque claro, si la disciplina como tal cumple una función, ¿verdad? Pero que socialmente no aporte, es como hay un vacío también, ¿verdad? Sí, Existe sí. un vacío que solamente quizás aporte a un grupo solamente, ¿verdad? Entonces, o le esté haciendo daño a la misma sociedad, ¿verdad? De cierta forma, entonces, una reflexión que hace la disciplina en sí misma, ¿verdad? O debería de hacerlo. Claro. Me robaste la palabra. Sí. Yo iba a decir algo así como que una especie de espejo, digamos, una Sí. expresión que Sí. te permite contrastar. Contra. Así que me parece súper bien. Yo creo que hay que darle un impulso justamente a la extensión por su importancia dentro de lo que es la academia y su importancia dentro de lo que es la sociedad. Y en ese sentido, todos sabemos que vivimos regidos por reglas, por leyes, por normas. En ese sentido, hay algo que vamos a consultarte ahora, profe, que es el reglamento de extensión. Ujú. Acá la FACSO impulsó un nuevo reglamento de extensión y queremos que nos puedas comentar un poco sobre eso. ¿Cuáles, pues vos trabajaste, fuiste una de las impulsoras de este proyecto, que nos puedas comentar un poco qué es este nuevo reglamento, cuáles son los beneficios que trae y cuáles de alguna forma son los resultados esperados? Bueno, justamente para complementar un poco lo que ya hablamos sobre la definición de extensión, que básicamente, como les decía, un proceso dialógico, y eso lo incluimos en nuestro nuevo reglamento, que esperemos que pronto sea aprobado por el Consejo Superior Universitario de la UNA. Agregar nomás el componente que es un proceso dialógico, pero también transformador, ¿verdad? O sea, es como que inicia con ese encuentro, con ese intercambio, pero por otro lado, a su vez, busca generar una transformación social. O sea, encontramos una realidad, por ejemplo, encontramos una realidad que no hay una toma de conciencia respecto a los derechos de los niños, niñas, adolescentes. Y bueno, vamos haciendo en relación a esa realidad encontrada, ¿verdad? Puede que organicemos un ciclo formativo para niños, niñas, adolescentes, ¿verdad? En relación a todos sus derechos humanos. Y bueno, puede que al final del proceso solo terminemos trabajando con 10 niños, o puede que sean 100, o puede que sean 2 barrios de una ciudad, o puede que articulemos con un ministerio y que tenga más impacto, o podemos, o sea, Claro. en fin, digamos que el impacto, bueno, obvio, puede ser en mayor o menor medida, pero siempre hay una transformación. Al final del proceso encontramos que de la realidad inicial nosotros terminamos con una realidad transformada, porque hay, aunque sea una persona que tomó conciencia, que cambió su vida, que cambió su perspectiva, y que a su vez luego se convierte en un agente multiplicador, obviamente, porque todos estamos traspasados por relaciones sociales, así que formar una persona o empoderar a una persona, eso tiene un efecto multiplicador necesariamente. Así que un poco también por ahí nomás quería yo enfatizar, porque a veces puede hablar de la sociedad y todo eso se hace algo como muy grande, muy lejano incluso también, pero finalmente hacer un trabajo con 1, con 2, con 3 personas tiene un valor importantísimo, y es algo que hay que hacer, porque finalmente esas microactividades a veces son las que luego nos llevan a algo más grande, ¿verdad? Entonces eso un poco también
quería reforzar, porque finalmente la extensión también es un proceso creativo, ¿verdad? De hacer una propuesta conforme a las herramientas con las que uno cuenta, ¿verdad? Conforme a los tipos de conocimiento que uno tiene o las habilidades que ya hay en la comunidad donde queremos trabajar. Por eso siempre se parte generalmente de hacer un diagnóstico, así de qué tenemos, ¿verdad? ¿Qué tenemos? ¿Qué tengo yo? ¿Qué podemos conseguir? ¿Qué podemos pedir? Y bueno, con lo que tenemos, hacemos lo que podemos, ¿verdad? Pero hacemos, o sea, y que no es, a veces, no sé, les pongo un ejemplo así, ya que estamos hablando de cosas estudiantiles de la tesis, por ejemplo, ¿verdad? A veces uno en la tesis pone así como un tema así, que es muy genial y que suena muy bien, pero que es muy lejano así y que es, o sea, te da una relación así como de amor-odio, ¿verdad? Porque es muy genial, pero a la vez es detestable porque es absolutamente lejano para uno, ¿verdad? Sí. Y bueno, entonces algo así también uno tiene que animarse a ser parte de esa transformación social, ¿verdad? Aunque sea de a uno, de a dos, de a tres, o con el grupo de amigos, o con la familia inmediata también, ¿verdad? Ir haciendo, ir generando esas cuestiones y después ir trabajando en mayor impacto, por supuesto, ¿verdad? Pero empezar a hacer. Me quedó una consulta con respecto a tu currículum, profe. Sí. ¿Por si acaso hiciste alguna licenciatura en marketing? No, en serio, yo Ay, escuchándote, yo ya quiero hacer 20 proyectos. No, en serio. Sí. Bueno, pero Si era un producto ya comprábamos ya, ¿verdad? sí, pero, ¿sabes por qué? ¿Por qué digo esto? Porque con esto último dijiste, es como que le dejas a la facultad y a toda unidad académica en una posición activa frente a la sociedad. Y generalmente uno piensa que viene a la facultad para estudiar, pero tiene una posición pasiva. Yo estudio desde lejos, no me inmiscuyo, yo no me relaciono, yo desde lejos, a la distancia, te voy con una lupa, con un microscopio, te voy anotando lo que es la sociedad, pero no hay ese contacto y generalmente parece una posición muy pasiva, y con lo que vos mencionás, la facultad le da un carácter mucho más, desde mi punto de vista, un carácter mucho más importante a cualquier unidad académica, pero especialmente a las facultades y a la universidad. Así que esto último, me voy a quedar con eso. Posición activa, Pero mira que transformadora. sí. Pero mira que también, o sea, para cada facultad es diferente. Probablemente en ese sentido, nosotros como sociólogos, trabajadoras sociales y trabajadores sociales estemos siempre así como un paso más cerca de la gente, ¿verdad? Claro. Por decirte más mi experiencia, cuando yo era estudiante de la Facultad de Derecho, también proponía actividades de extensión que eran de repente conversatorios nomás o charlas nomás. Te hablo hace unos años, ¿verdad? Pero era algo tan básico pero tan importante a la vez. Por decirte, cuando ocurrió el juicio político en el golpe, ¿verdad?, parlamentario en el 2012, era la Facultad de Derecho y nadie hablaba del tema. O sea, nadie debatía, nadie. Y bueno, literal tratamos de hacer un conversatorio allí, ¿verdad? Le invitamos a Cartuma en ese momento, a algún Ferreiro, otra gente más. Ya estaba todo y después, bueno, finalmente no se hizo porque fue una indicación del entonces decano, por cierto, que ahora está saliendo de la magistratura y de la corte, y no se permitió. Pero te digo nomás, o sea, probablemente nosotros ya podemos hablar de comunidades, de barrios, de movimientos sociales, de muchas cosas, pero otras facultades quizás la tengan un poco más difícil de comprender o de viabilizar en esos términos, así como desde que yo era estudiante y desde siempre luego. Claro. O sea, las profes van a dar fe y testimonio de eso. Siempre fue así como un feriado nacional prácticamente. O sea, todas y todos también estaban concienciados de ir a la marcha, prepararse así con todo, con carteles, o sea, con cánticos. Esa siempre fue la tradición del trabajo social, ¿verdad? Y eso lo van a poder contar con mucho más detalle quienes me antecedieron, ¿verdad? Pero bueno, digo más, para nosotros ya es así como una práctica internalizada, ya es nuestra cultura, parte de nuestra cultura como facultad, como facultad, ¿verdad? Claro. Pero eso no es así en otras facultades. Y bueno, cada facultad tiene su proceso finalmente, y en todo caso lo que nosotros podemos hacer es ayudar un poco a ese proceso, de alguna manera articulando también con las otras facultades, ¿verdad? Y mostrándoles esa perspectiva que tenemos. Por eso es interesante que los proyectos de extensión, y que es un poco el desafío también con más fuerza este año, hicimos un poquito el año pasado pero ahora con más fuerza, de tratar que los proyectos de extensión sean con
la articulación de la mayor cantidad de facultades y diversidades posibles, y un poco que nosotros podamos darle la impronta a lo que ellos hacen nomás luego. O sea, la Facultad de Medicina hace nomás luego asistencia médica, y está súper bien que hagan asistencia, porque nuestro país requiere de políticas de asistencia en el marco de las políticas sociales en general. Necesitamos políticas de asistencia porque hay gente que de verdad, o sea, necesita para ayer. Claro, exactamente. Pero bueno, ahí nosotros como cientistas sociales, profesionales de lo social, bueno, le damos la impronta de que eso no sea ahora nomás, sino que tenga justamente la palabra que nos gusta mucho, un proceso, ¿verdad? Y que apunte a algo que tenga un mayor impacto con el correr del tiempo también, ¿verdad? Claro. Y por eso este tema de la cultura es súper importante que sea como algo que ya está instalado dentro de la dinámica propia de la casa de estudio, me parece muy importante. Y mencionaste el tema de cómo mostrar una cara, una forma de cómo se hace la extensión para que se pueda ir replicando en otras unidades académicas, y en ese sentido yo creo que nuestro nuevo reglamento más o menos apunta hacia eso. Nuestro nuevo reglamento de extensión es como, sería como una especie de antecedente. En la ley los famosos antecedentes que te sirven para que vos puedas alegar en un momento, en el presente puedes alegar que en tal y tal y tal caso se hizo de tal forma y tenés tal y tal respaldo. Y en ese sentido yo creo que en nuestro reglamento se inscribe más o menos en esa línea. O no sé qué vos opinás, profe. Totalmente. Bueno, volvemos al famoso reglamento que próximamente el CSU va a estar aprobando, si todo sale bien. Sí, claro. Y bueno, yo así como sintéticamente les voy a decir qué es lo nuevo que trae este reglamento, que es nuevo y que es innovador, ciertamente. Así que la FACSO va a poder un poco innovar también en relación a extensión. Bueno, como yo les conté, el reglamento general de extensión de la UNA trae de hecho una nueva corriente donde entiende que la extensión no es solamente transferencista como lo que estábamos hablando, o sea, como que transfiere conocimiento, como que le enseña al pobre o al ignorante, ¿verdad? Entre comillas, entre comillas, sino que va más allá, ¿verdad? Y que es un proceso crítico. Nosotros también, esa es nuestra palabra favorita, ¿verdad? La crítica. Pero la crítica en el sentido de poder, de la reflexión, ¿verdad? O sea, de básicamente reflexionar sobre lo que se hace y no solo hacer, sino pensar sobre el hacer también, e ir llevando ese proceso juntos, ir haciendo, pero ir pensando y reflexionando también sobre lo que vamos haciendo. Entonces, desde ese punto de vista, toma a un proceso de la extensión como algo crítico, como algo transformador, algo dialógico, como hablábamos. Y en ese sentido, el Reglamento General de Extensión de la UNA establece que los estudiantes, los docentes y los egresados, porque los egresados también pueden hacer extensión, pueden participar de un proyecto o de un programa de extensión como creadores, como organizadores, como colaboradores o como participantes activos. O sea, básicamente establece 4 categorías o niveles de participación en el Reglamento General de la UNA. Entonces nosotros como FACSO, efectivamente, ese reglamento general también rige para nosotros y las demás 13 unidades académicas, ¿verdad? Sí. Entonces lo que hacemos efectivamente es reglamentar, o sea, operacionalizar esas 4 categorías. Entonces, ustedes, los que hicieron extensión, saben que antes, desde nuestra resolución del 2020, que es la que sigue vigente, que se aprobó en un periodo de pandemia y en un periodo también donde era más difícil hacer extensión en el sentido... Sí. Hubo un corte ahí, ¿verdad? Porque extensión siempre fue trabajo en campo. Claro. Y más para nuestras profesiones de lo social, ¿verdad? Entonces después hubo pandemia, hubo confinamiento, entonces no, se cortó ahí obviamente una cuestión, y entonces es que, bueno, se aprobó una resolución que ciertamente inflaba un poquito, ¿verdad?, las horas de extensión por una actividad, porque bueno, por la situación de emergencia, o sea, que es súper válido porque fue una crisis, muchísimas personas fallecieron, había una conmoción y sigue habiendo resquicios de esa conmoción en distintos ámbitos de la vida, ¿verdad? Así que bueno, eso fue súper válido en ese momento también, ¿verdad? Pero bueno, ahora volvimos, digamos, a la presencialidad del año pasado ya con regularidad. Entonces el planteamiento que hacemos es un nuevo reglamento, o sea, el primer reglamento en realidad de extensión de la FACSO como tal, que justamente lo que va a tomar ya
a la hora de la acreditación de las horas crédito, justamente, porque se llaman también horas crédito de extensión a los estudiantes, docentes o egresados, ya no vas a hacer según el tipo de actividad que realizan. Por ejemplo, 30 horas si organizas una charla formativa, 30 horas si haces una sistematización de una experiencia. O, por ejemplo, 21 horas si haces o desarrollas una actividad artística, cultural o deportiva. O 15 horas si haces una actividad de difusión de nuestras carreras de la facultad. Que por cierto es un poco el reclamo también que nos hacían los estudiantes que son artistas, gestores culturales, deportistas, o sea, ¿por qué el deporte y el arte vale menos que otra actividad, verdad? Justamente eso te iba a Por ejemplo, preguntar. ¿verdad? Ese era un tema, ¿verdad? Obvio, nosotros estamos en la universidad, en nuestra facultad de ciencias sociales, y sí, o sea, lo principal es generar el conocimiento de teoría social, claro, o proyectos sociales, obvio. Pero igualmente es bastante discriminativo que de repente a lo cultural o a lo artístico o a las cuestiones deportivas se le deja así como en un segundo nivel, ¿verdad? O sea, claro, obvio que nosotros no venimos acá para ser futbolistas profesionales, pero igual es súper claro. súper discriminativo, la verdad. Y corta mucho la creatividad también, ¿verdad? Porque, o sea, nosotros sabemos por las películas, ¿verdad? Literalmente por las películas, porque no he tenido experiencia. Si bien en algún momento de mi vida académica estuve en una universidad norteamericana, vivenciar eso en un periodo largo de tiempo no lo he vivenciado en algún programa académico, ¿verdad? Claro. Pero sabemos que ahí hay un fuerte apoyo a los clubes de arte, de música, de teatro, los deportistas tienen becas, los atletas tienen becas universitarias, hay competencias nacionales de altísimo nivel, o sea, no debería estar nada de eso disociado en realidad, ese es un problema también, y en parte eso es lo que también trae extensión, o sea, vos podés juntar una serie de cuestiones científicas, culturales, artísticas, deportivas, sociales, comunitarias, así bien diversas todas, en extensión, haciendo un proyecto así que tenga muchos ámbitos, muchos aspectos, ¿verdad? Y es una buena forma de conectar también con la sociedad, porque digamos que el arte, la cultura o el deporte puedan ser concebidos como una especie de lenguajes, Sí. porque es una forma en que una forma a partir de la cual uno se comunica con el otro, Sí, a partir del claro. arte, a partir del deporte, a partir de la cultura. Evidentemente eso influye también en la sociedad, ¿verdad? Y sí, y es una forma en que vos podés como que dialogar con la sociedad Claro. a partir de esos lenguajes, digamos, consideramos eso Totalmente. como lenguaje, y entonces se circunscribe perfectamente dentro de lo que es una extensión, desde mi punto de vista, y me parece que... Por sobre todo bastante innovador, porque Claro. el año pasado recuerdo que se hizo como, Sí. ¿cómo te iba a decir? Fueron pequeñas charlas virtuales y justamente explicabas esto, Sí, de sí, que sí. El nivel de participación y compromiso inclusive también se podría decir, ¿verdad? Claro, a eso voy. Tiene como cierto, ¿cómo te decir? Cierto mérito, ¿verdad? Porque te da la posibilidad o la oportunidad de que vos crees un proyecto, Sí. que vos seas el que crea el proyecto, y aparte, si querés también participar en algunos que eventualmente te parezcan Un atractivos, ¿verdad? incentivo. Exactamente, un incentivo, sí. Y bastante innovador. Sí, yo creo que, y aparte de este tema de, a partir de qué criterios uno dice, que yo creo que es lo más polémico, pues Mati, por ejemplo, es artista y es Sí, deportista, también. las dos cosas, y bueno, no tengo tantos dotes, pero O sea, que sí. pero a lo que voy es, Sí, a lo que voy soy es, deportista también. a partir de qué criterios uno va a decir, esto vale menos, porque es medio osado que yo diga, no, pero alguien que hace esto tiene que tener menos horas de extensión, Claro. porque es esta actividad, como no sé si llega al punto de discriminación, pero es una distinción muy sutil, como, Claro. y te desincentiva, eso que decía Mati. Ahora, yo recuerdo, es que cuando estábamos haciendo el nuevo reglamento, creo que vos organizaste, profe, allá abajo Sí, un encuentro una de socialización. socialización, y ahí fue, ¿verdad? También. Porque Siempre sale ese tema. a nivel virtual Sí. también. Sí. A nivel Y a virtual. nivel virtual también. Sí,
Entonces, para sintetizar, porque ciertamente me fui un poco otra vez, pero el nuevo reglamento trae eso, ¿verdad? Ciertamente la cantidad de horas se otorgaba antes, digamos, por actividad, sea que vos hagas una actividad de un tipo o de otro tipo. En otras facultades es así también. Nosotros sí le ponemos nombre a las actividades, le ponemos, qué sé yo, charlas de capacitación, le ponemos, organización de seminarios, le ponemos sistematización, investigación, encuestas, desarrollo sociocomunitario, le ponemos nombres, fortalecimiento organizativo, pero para otras facultades es simplemente así como por actividad. Una actividad vale tanto, dos actividades valen tanto, ¿verdad? Entonces, el cambio acá es que ya no va a ser por actividad, sino por la responsabilidad que tenga, o el involucramiento, o la participación, o cualquier palabra que se quiera usar para no decir responsabilidad, que puede sonar un poco de presión así para algunos. El nivel de participación básicamente que tiene la persona, el estudiante, el egresado o el docente en el proyecto de extensión. Entonces, ¿eso qué busca? El año pasado ustedes mismos fueron creadores literalmente de este proyecto, que es contra genial, que es Podcasting Falso, ¿verdad? Entonces ustedes concibieron una idea, y no solo la concibieron, ¿verdad? Porque diariamente en nuestra cabeza, imagínense cuántos pensamientos surgen, ¿verdad? Claro. Sino que hicieron la gestión para que se materialice. Y ese es un trabajo importantísimo, ¿verdad? O sea, que falta, que en nuestra sociedad en general, por un lado falta, por un lado no hay condiciones para que se den en todos los ámbitos. O sea, a mí se me puede ocurrir también ahora mismo, no sé, una nueva teoría social, ¿verdad? O un tema de tesis, ¿verdad? Un tema de tesis de maestría, porque vi algo que me hizo generar ahí una reflexión interna y dije, ay, qué interesante sería tal cosa, qué lindo sería así tal cosa, ¿verdad? Pero de ahí a llevarlo a la realidad, ese es un mérito que yo creo que los creadores, literalmente ese nombre así describe, de crear y de iniciar, porque a veces iniciar es lo más difícil, a veces totalmente mantener, claro que es difícil mantener, pero no puedes mantener si no inicias siquiera, ¿verdad? Claro. Entonces, para mí, por eso, los creadores de proyectos de extensión, que así como ustedes, hay muchos en la facultad, por supuesto. Generalmente, y yo, que en su momento fui una lideresa estudiantil, ¿verdad? Y eso es lo que te hace líder o lideresa también, ¿verdad? O sea, poder llevar adelante un proyecto, y generalmente suele empezar con un proyecto de extensión, ¿verdad? Entonces, en el proyecto vos ya le sumas al amigo, al compañero de clase, a la profe, al fulano, a otra facultad, en fin. Y entonces ahí vas creando tu comunidad, vas haciendo, y es un ejercicio de gestión social, o sea, de liderazgo, de solidaridad, de compañerismo, de cooperativismo, de todo lo que puedas poner de nombre, de acepción, demasiado interesante, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos, o sea, en nuestra sociedad necesitamos personas proactivas, creativas, proactivas, que sumen más personas y que lleven adelante los centros de estudiantes, las cooperativas, las comisiones vecinales, el Congreso Nacional, o las instituciones públicas o privadas, o lo que sea. O sea, siempre es un una ejercicio activa, claro, y activa y creativa también, ¿verdad? De decir, me surge esta idea, y por eso también yo suelo tratar de enfatizar siempre, ¿verdad? O sea, si tienen una idea para un proyecto de extensión, vengan y les ayudamos a darle forma. Ciertamente, bueno, a veces a uno se le puede ocurrir una cosa, así que puede ser muy descabellada, ¿verdad? Pero que bueno, un poco viable quizás, o quizás un poco fuera de contexto, pero con nuestra ayuda aquí, yo como directora, los coordinadores que son la profe Hugo, la profe Limpia, la compañera Ide también, que es licenciada en Trabajo Social. O sea, la idea es que nosotros podamos darles ideas, darles tips, compartirles los conocimientos técnicos, ¿verdad? De cómo enmarcar esa idea en algo que pueda tener el apoyo institucional, en algo que se pueda hacer, en algo que en el tiempo, los recursos y las condiciones que se tienen se pueda realizar, o darles ideas de a quiénes le podemos sumar, a qué instituciones le podemos involucrar, a qué personas, grupos, facultades, universidades. O sea, lo que les quiero decir es que este reglamento busca que justamente ustedes, estudiantes, egresados, también acá ya juniores egresados, y docentes, creen proyectos de extensión, no solo se acoplen, ¿verdad? Siempre nos acoplamos en uno que otro proyecto, colaboramos, según ustedes también tienen colaboradores,
que están ahí también apoyando, pero no es que están liderando el proyecto. Claro, por supuesto. Pero lo que queremos es que haya más líderes, lideresas que encabecen los proyectos, que se animen a empezar algo. Y por supuesto, en un segundo nivel, organizadores, ¿verdad? Que siempre también hay personas que tienen una gran cualidad para operativizar las cosas, ¿verdad? De llamarle a fulano, de traer el coso, de pedir tal cosa, o sea, el famoso organizador, ¿verdad? Sí. Esa es la segunda categoría que está en nuestro reglamento, ¿verdad? Y luego los colaboradores. Y los participantes. Los colaboradores y los participantes activos, los colaboradores sí hacen una tarea o dos quizá así bien concretas dentro Sí. del proyecto. Es como el tercer nivel y el último nivel de participación es justamente el participante activo que le llamamos, que sería justamente el que comúnmente es el que participa más de la actividad como observador o está por ahí o como asistente, ¿verdad? Sería como un asistente para ponerlo en esos términos. Claro. Pero de igual manera nosotros como Falso, obviamente, ese asistente es un asistente como subraya Junior, activo. O sea, tenemos que saber que algo de todo lo que ocurrió en esas actividades de proyecto entró en síntesis en su conciencia, en su mente, Claro. en sus reflexiones, en su cosmovisión, y algo nuevo insertó o algo cambió, Claro. o algo le movió ahí, ¿verdad? Y eso se corrobora con el informe que nosotros le pedimos siempre, que hagan un poco sus conclusiones, sus aprendizajes, las dificultades que encontraron en el proyecto. Ahí se corrobora un poco si hubo ahí un feedback, digamos, Por concreto, supuesto. ¿verdad? Que Porque es como el objetivo, básicamente. claro, porque cabe decir que hay estudiantes que, por ejemplo, eso también quiero contar, que cuando le preguntamos así en el informe final, ¿qué les dejó el proyecto? ¿Qué dificultad tuvo el proyecto? Ponen ninguna. ¿Qué aprendizaje tuviste en el proyecto? Varios, ¿verdad? ¿Encontraste qué te aportó a tu formación, el proyecto en el que participaste? Mucho. Entonces, obviamente ahí no hubo una participación activa, ¿verdad? O sea, no, evidentemente. Profe, yo creo que se puede tocar este tema porque no quiero polemizar ni nada de eso, profe, ¿verdad? Pero, claro, la dirección de extensión universitaria evidentemente tiene como un compromiso para que el estudiante pueda articular junto a la dirección y que pueda elaborar su proyecto, ¿verdad? Evidentemente, miles de proyectos se le puede ocurrir a un estudiante, ¿verdad? Pero, profe, a la hora de vos vivir estos día a día con tu equipo de trabajo, es decir, el proyecto que se están elaborando, los proyectos que se están elaborando hoy en día, por ejemplo, a nivel funcional, a nivel crítico, ¿qué te parece? Es decir, deja mucho que desear, vos siendo crítica como directora, deja mucho que desear, ¿qué le falta? Porque como te dije anteriormente con Junior, esto se va a ver el día de mañana y la idea es que exista un progreso de hoy para el día de mañana. Entonces, el nivel que tal está, Bueno, básicamente. esa es una pregunta muy interesante. Mira, por un lado, yo creo que parto respondiendo a tu pregunta del hecho de que efectivamente hubo un corte durante la pandemia, ¿verdad? O sea, yo misma, mi última extensión la hice en el 2017 como estudiante, ¿verdad? Y bueno, obviamente en trabajo social y también en sociología se tenía una tradición de trabajo en campo, de ir, de hacer visitas. Bueno, imagínate 2017, ponerle la última vez que participé como estudiante en un proyecto. Después de 2020 viene la pandemia, o sea, 3 años después, Sí. se corta. O sea, y eso dura realmente hasta todo el 2020, todo el 2021 y parte del 2022 también, porque ustedes se acordarán que la presencialidad 100% recién volvió desde el segundo semestre del año pasado, Sí. porque en el primer semestre era así como 50%, 50-50 más o menos, era como híbrida la modalidad de clase todavía. Claro. Imagínense que hay facultades en la UNA que todavía están Virtual. virtuales y que es todo un lío, Sí. que no voy a decir cuál es, pero que ustedes ya saben, ¿verdad? O sea, les digo nomás que generó un cambio de visión completamente de cómo hacemos educación superior, básicamente, Sí. ¿verdad? Entonces, para bien y para mal, como todo, no vamos a analizar eso ahora, pero bueno, parto haciendo ese análisis de ese corte que hubo, ¿verdad? A pesar de eso, durante la pandemia, yo voy a hablar en este caso como egresada un poco y un poco también como docente cuando me incorporé después,
siempre veía que la Faxo estaba haciendo extensión, siempre estaba aún en medio de la pandemia, aunque sea virtual, ¿verdad? Claro. E incluso iniciativas muy importantes de trabajo con el Hospital de Clínicas o con las ollas populares que se hicieron en medio de toda la tensión de lo que era la pandemia, ¿verdad? Y que en ese sentido creo yo, sin lugar a dudas, que la Faxo siempre ha tratado de mantenerse a la vanguardia de lo que es la extensión, ¿verdad? Okay. Incluso antes de... Entonces, después, ahora, volviendo a la presencialidad, el año pasado, numéricamente así fue muy positivo porque hubo 51 proyectos de extensión, o sea, nunca antes de la facultad hubo tantos proyectos de extensión, o sea, la gente quería hacer proyectos de extensión. A mí me encantó ver que había estudiantes, que de hecho muchos proyectos son originarios de estudiantes. Si bien todo proyecto tiene que tutorear un docente, por eso el docente tutor, las ideas eran de los estudiantes, o sea, ustedes mismos saben bien. La idea fue de ustedes, por Castro y Faxo, de Mati, y bueno, y ahí el profe Dani estuvo y súper bien, ¿verdad? Pero en realidad muchísimas ideas vienen de los estudiantes, ¿verdad? 51 proyectos de extensión, o sea que hubo así, hicimos un buen trabajo en el sentido de volver así a poner a extensión como un tema que guste también, o sea, que interese, no solo una obligación porque eso es un tema, sino que guste, que interese, que sea llamativo, ¿verdad? Así que eso se cumplió, ¿verdad? En el post pandemia, ¿verdad? Con todas las restricciones que nos dejó la pandemia. Pero a la vez haciendo una cuestión crítica por todo esto que hablábamos al comienzo, ¿verdad? De lo revolucionaria básicamente que es la extensión. Y de lo transformadora que puede llegar a ser y que debería ser. O sea, notamos que necesitamos que esos proyectos tengan mucha más fuerza hacia afuera, ¿verdad? O sea, necesitamos que lleguen a la mayor cantidad de personas posible, que estén más instituciones involucradas, y finalmente porque necesitamos que la Faxo sea cada vez más conocida, pero no solo conocida, sino que se referencie también de una forma positiva, ¿verdad? Porque esas son las dos mediciones siempre, o sea, primero conocimiento nomás, sí le conozco a fulano, pero es diferente que diga, le conozco a fulano, es un excelente profesional, y necesitamos que digan, no, la Faxo es una institución de alto nivel, súper comprometida, con profesionales, estudiantes realmente sobresalientes, o sea, necesitamos que eso haya, ¿verdad? Y ese es un poco el deber de extensión. Entonces este año, obviamente, cuanto proyecto que los chicos, las chicas, los profes nos traigan, obvio que vamos a apoyar, pero también queremos como que poner así mucha fuerza en algunos proyectos más grandes para que tengan el mayor impacto posible, que haya más repercusión en redes sociales, en medios alternativos, medios de comunicación tradicionales o con otras instituciones, o en fin, o sea, necesitamos que tengan más impacto en nuestros proyectos, más de lo que ya tienen, que ha sido mucho, no solo el año pasado, de antes también han habido proyectos que, por ejemplo, cuyos resultados se han publicado en revistas científicas nacionales, internacionales, que no voy a entrar a mencionar para no olvidarme de alguien, como dicen siempre en la tele claro. La gente, pero muchísimos casos súper exitosos, ¿verdad? Articulaciones que hemos hecho con la Dirección de Investigación, proyectos de investigación que han sido a la vez proyectos de extensión y viceversa. O sea, todo eso hay, pero ahora necesitamos salir más hacia afuera. O sea, ya sabemos que en Faxo somos muy creativos y muy guapos, muy ballet, ¿verdad? Con los proyectos, pues necesitamos que más gente conozca esa más activo. Sí. O sea que más es un pequeño saca por el estudiante, ¿verdad? Necesitamos ser influencers, básicamente. Básicamente. Y yo me puedo pensar, 51 proyectos en un año son en promedio 4 proyectos mensuales. Sí, para una facultad chiquita. Un proyecto por semana. Así, estadísticamente un proyecto por año, semana. sí, todo por año, claro. Sí, un proyecto. Y eso es muy importante, pero también, como mencionaste, este nuevo reglamento entonces tiene la intención de fomentar más la extensión, de darle una posición activa. Mira que la entrevista activa. ¿Cómo estamos, Junior? Activos. Y para retomar un poco así, en concreto lo que quedó de este reglamento, si es que entendí bien, es antes se daban horas de extensión por el tipo de actividad. Sí. Si hasta la actividad
tanta cantidad de horas. Sí. Ahora se da por, digamos, la función que uno tiene. Totalmente. Si uno es creador, tiene cierta cantidad. Si uno es organizador, tiene cierta cantidad. Si uno es colaborador, tiene cierta cantidad. Sí. Y esto lo que busca es promover la iniciativa, principalmente de los estudiantes, que los estudiantes se puedan empoderar y puedan decir, nosotros queremos hacer esto, y tomar la iniciativa y darle un nuevo rumbo, Sí, es demasiado ya. No, Te pero- emocionas. Sí, te emocionaste. pasa que la historia a veces condena ciertas cosas. Apoyo Pero ya- eso, apoyo eso. Digamos, darle cierta iniciativa, cierto protagonismo al estudiante. Totalmente. Yo considero eso súper importante. Me parece que espero que se apruebe pronto para que podamos ver los resultados pronto. Exactamente. Porque así como suena y así como yo tengo la expectativa de que va a suceder, va a traer grandes beneficios. Y una cosa que había mencionado, profe, este tema de la posición de la dirección como para darle herramientas de repente al estudiante para Sí. pulir los proyectos, o sea, darle una posición activa a la dirección, darle una posición activa a la dirección para fomentar eso. Así que para ir cerrando un poco, profe, me gustaría preguntarte cuál es tu balance, digamos, de lo que fue tu gestión como directora, si puedes comentar desde cuándo estás como directora, no recuerdo si lo hiciste ya al principio, tu experiencia como directora y también siempre como una especie de tradición ya del podcast, porque cuando hicimos con Mati al principio me ha dicho, nosotros queremos ofrecer cosas, darle por un lado voz al estudiante, pero también darle alternativas, propuestas, cuestiones así bastante proactivo. Y además de tu experiencia, ¿cuáles serían como que tus recomendaciones o las metas de la dirección para el futuro, que este futuro post-pandémico ya nos estamos recuperando? Sí. Así que, profe, si puedes darnos unos comentarios al respecto de eso. Profe, ten que tener cuidado lo que vas a decir porque esto en un futuro te puede implicar más laburo. Así que Y estas palabras van a ser... después se la van a cobrar por estas palabras. Así que, profe, Bueno, usted lo que van a cobrar después por mis palabras probablemente. Bueno, me preguntaban un poco, Mati, básicamente hace cuánto estoy en este tema de la extensión. sí. Bueno, realmente yo comencé, y creo que eso es lo que después me trae un poco a la extensión, yo comencé, mi primer puesto directivo, digamos, fue en el 2016, cuando asumí la dirección de juventud de la Municipalidad de Asunción. Básicamente ahí hacíamos, obvio, gestión de proyectos sociales, pero teníamos así mucha vinculación con el sector universitario y secundario, y especialmente con el universitario. Y como yo también venía de una tradición estudiantil donde justamente como hacen ustedes, el líder estudiantil o la lideresa hace proyectos de extensión porque la muchacha quiere horas de extensión, pero tratando siempre de darle así esa toma de conciencia, ese pensar un poquitito, ese descubrir algo nuevo, ¿verdad? Entonces yo ya estaba así como muy vinculada realmente con la extensión, ¿verdad? La gestión que hicimos ahí en la MUNI con todas sus luces y sus sombras en cuanto a recursos y todo eso, se caracterizó mucho por la articulación que pudimos hacer con las universidades, ¿verdad? Entonces ahí yo ya venía súper enganchada, obvio, con la cuestión de la extensión. Y bueno, después en el 2020 tuve la oportunidad de ser directora de extensión de la Universidad Metropolitana de Asunción para todas las carreras, lo cual ha sido un súper desafío también porque justamente las carreras como, y sí, siempre derecho, por ejemplo, estaban así como en una dinámica mucho más antigua de qué es la extensión, ¿verdad? Sin embargo, los que estaban en psicología o en salud o en educación siempre tenían ese roce social más alto, ¿verdad? Sí. Y bueno, y que a partir del 2022 tengo la oportunidad de ser directora de extensión acá en la FAXO, que realmente era, no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo cuando era estudiante decía,
con mucha admiración le veía a los profes y a los directores, ¿verdad? Y decía, wow, qué lindo sería algún día ser profe de acá de la facu, ser directora, y bueno, estoy acá, ¿verdad? Ya estoy viviendo esa experiencia. Claro. Así que Después de haber laburado mucho, bro. una gran Porque si satisfacción para mí. 2016, Y vengo caminando con todo lo que implica, porque bueno, asumí esta dirección a los 30 años y es un desafío. Ustedes que son jóvenes van a seguir viviendo como yo ya viví, ¿verdad? El adultocentrismo, que es un tema también, ¿verdad? Que bueno, cuando sos joven hay ahí un tema de una moratoria que te imponen como que a vos te falta en sí. a uno le pega más que a otro, ¿verdad? Pero sí. Sí. Como te dices, una transición dura, ¿verdad? Es una transición, finalmente sí, ciertamente la juventud es un poco un periodo transicional, pero también es una condición que uno tiene en un momento de su vida y que a veces lastimosamente te juega en esta sociedad que tiene muchos apellidos, ¿verdad? Patriarcal y también adultocentrista, que hace que los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes y también los adultos mayores, ¿verdad? Estén en un segundo nivel, ¿verdad? Y que los adultos y adultas, digamos, solo por una acumulación de edad, digamos, o un periodo en realidad de etario, tengan así como tenga más valor lo que puedan decir o hacer, ¿verdad? Una cuestión cultural que va cambiando y yo creo que, y yo le agradezco a la FACSO y a la decana ciertamente, porque este es un cargo de confianza, que confíen en las jóvenes, porque la profe Ale, por ejemplo, también es súper joven, Sí, súper joven. casi tiene mi misma edad, así que es una gran apuesta nuevamente de la FACSO. Yo creo que no hay otra facultad donde haya dos mujeres, encima mujeres, ¿verdad? Tan jóvenes en cargos directivos, así que estoy muy orgullosa realmente de lo que también me da esta institución y el equipo que la dirige. Genial. Profe, yo no sé si para hacer un pequeño cierre, ¿te quedó algo que quieras decir? ¿Sabes Sí. que tenés algo así que ay, Sí, me gustaría sí. decir esto? Sí, Y bueno, quiero yo decir. Pienso que es el momento. Quiero decir que a los estudiantes y a las estudiantes que tomen la extensión como algo que les va a hacer crecer, ¿verdad? Como profesionales, como personas. Cuando ustedes saben esto, porque ustedes son justamente creadores de un proyecto. Cuando vos lideras un proyecto de extensión, es lo mismo que tu primer proyecto de extensión, es como tu primera experiencia laboral, vamos a ponerlo así. Cuando vos te contratan para un trabajo, ¿verdad? Medio tiempo o tiempo completo, es un mundo nuevo, ¿verdad? O sea, más o menos tenés claro el objetivo, Claro. la función que vas a cumplir, ¿verdad? Lo que tenés que hacer. Sí. Pero del trayecto, ¿verdad? Del cero, o sea, de empezar de cero a cumplir ese objetivo o esa función para la cual te contrataron, hay un largo trecho de hacer por vos mismo y de saber que había sido, tenés que hacer esto de esta forma, que tenés que preguntarle esto al otro, que tenés que pedir, que tenés que aprender a hacer esto, tenés que aprender a hacer un informe, tenés que llamarle a fulano, hacer la convocatoria para la reunión, o sea, literalmente gestionar un proyecto, ¿verdad? Y el proyecto de tu vida, o sea, aprender a planificar un proyecto te puede insertar un hábito en tu vida demasiado importante de poder ponerte objetivos, ponerte una serie de actividades y tareas que tenés que cumplir y en un tiempo determinado que es el cronograma, para tener un resultado X, que en un proyecto de extensión, bueno, puede ser no sé, una jornada de desarrollo sociocomunitario, pueden ser un ciclo de un programa de capacitación, pueden ser un seminario, puede ser una actividad artística, una feria, como estábamos hablando, muchas cosas pueden ser realidad. Sí. Y en tu vida también puede ser eso, puede ser un título universitario, puede ser tu casa, puede ser tu emprendimiento, tu consultora, o sea, pueden ser muchas cosas. Y el hábito de aprender a hacer un proyecto se traslada también a tu vida personal y es algo demasiado importante que uno pueda también incorporar. Entonces para mí eso yo quería decirles así tipo Claro, con toda después sinceridad. te llevas ya esa experiencia para Totalmente. afuera, Y a los que son líderes, a veces uno no se da cuenta que es líder,
probablemente, no sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero ustedes son también líderes porque están llevando adelante algo. Sí. Y hay personas que están con ustedes también haciendo esto porque ustedes les motivaron a hacerlo. Y uno va construyendo así su liderazgo y va entendiendo lo importante y lo gratificante que es tener responsabilidad por sobre otra persona y llevarle contigo y hacer juntos y lograr cosas juntos. O sea, realmente un proyecto de extensión es una experiencia así prácticamente personal, social, de amistad, de liderazgo, de político, laboral, preprofesional. O sea, para mí es una experiencia súper completa y ojalá que con este nuevo sistema también entiendan los chicos de eso y las chicas que es un poco, mientras más te involucras, mientras más trabajas, porque así es la vida en mayor medida, mientras más te comprometes, más trabajas, más luchas por algo, eso no es gratuito, eso va a algún lado y vuelve como una retribución de una u otra manera más temprano que tarde. Es así. Entonces un poco ese es el enfoque que queremos darle, que es nuevo en toda la UNA. Ojalá que nos salga bien acá y que bueno, que también pueda ser una motivación en otras facultades para que justamente se despierte ese liderazgo en síntesis que necesitamos, porque necesitamos que sean cada vez más jóvenes, más de ustedes, quienes digan, bueno, vamos a hacer esto y que nosotros les acompañemos, porque ustedes son, los estudiantes son el corazón de la universidad. Totalmente. Yo pienso que fue muy buena recomendación / reflexión. Sí. La atención te cambia la vida, básicamente. La atención te cambia la vida. Totalmente. Está bueno. Yo creo que sos más profundo. ¿Querés decir algo? No, me parece súper, que salió súper bien. Sí, Fue, para que sea sincero, fue la sesión más esperada también. Muy bien. El año pasado teníamos ya, pero bueno. Dicen que lo bueno se hace pegar. Lo bueno se hace pegar. No, justo cuando yo dije que estaba. No, cerraron más tu idea, no me preocupes. No, pero mirá, cerrar. Justo cuando yo dije Esto no es Lo que pasa es que justo pasaron unas chicas y entonces hacían ruido las chicas y por eso se cerraron acá los chicos, pero ya tranqui. Yo no se estaba inspirando en este momento. Está a punto de llorar, y el profe Hugo es periodista, locutor, todas las cuestiones. Periodista. Por la bola, ya la primera vez escuchado y no, este hacía radio. Entonces cualquier cosa le puede entonces pedir asistencia técnica al profe Hugo. Gracias, profe, muchas gracias. Y si no llorar, antes de que llore. Estaba diciendo que lo bueno se hace esperar, pero fue una espera que tuvo un resultado gratificante. Yo personalmente salgo con otra visión ya de lo que es extensión universitaria. Y imagínense, si eso pasó conmigo, yo calculo que también pasó contigo, Mati. Totalmente. Creo que es algo que va a pasar con todas las personas que vean este video y va a cumplir el objetivo, uno de los objetivos de la extensión que había mencionado, profe, el tema de la transformación, y de que por más que esa transformación sea una persona, eso se replica y se multiplica y puede tener un efecto masivo en toda la sociedad. Así que más que agradecido por tu tiempo, por tus palabras y por tu acompañamiento también como directora de nuestro proyecto, y esperamos volver a tener el placer de compartir contigo otro proyecto de extensión. No fueron media hora, profe, pero bueno. Lo importante es que ya se terminó el hecho de grabar todo. Así que gracias, profe. Muchas gracias. Qué gusto, qué emoción, la verdad. Muchísimas gracias. Para mí también fue muy gratificante repasar todo eso, porque a veces uno en el trajín hace y eso pasa en todo, en la vida misma. No se olvida por qué lo que le quiere a su novio, o por qué le quiere a su mamá, o por qué trabajás, por qué estudiaste lo que estudiaste, así como. Así lo está concluido, profe. Gracias. Hecho está. Muchísimas gracias a todos por seguirnos hasta acá. Y pronto vamos a ir craneando una nueva entrega y seguir contribuyendo acá con el proyecto Podcasting Faxo. Totalmente. Había mencionado Mati que esta es nuestra última sesión como parte del proyecto de extensión, pero el objetivo es seguir continuando, seguir contribuyendo. De hecho, ya hay planes.
Ya, Ya, para que no haya no se ese puede spoiler. decir, no todavía. Sin spoiler, así que muchísimas gracias, profe, muchísimas gracias, Mati, muchísimas Sí, gracias a todos Gracias. los que nos siguen y a todos los que comparten nuestros videos. Nos vemos Eventualmente. en la próxima ocasión. Claro.